¿Cómo cambiar la cultura y modelos mentales de una sociedad y de sus instituciones en donde el utilitarismo está por encima de la dignidad humana? Eh, la verdad no sé, porque es, es algo que está totalmente fuera de control de cualquiera de nosotros. Lo que sí sé es cómo contribuir, primero cómo crear esa cultura en mi persona e influenciar a quienes me rodean y tal vez usar esa influencia para, digamos, expandir el radio, ¿no? Usar la forma de relacionarme con los demás para expandir el radio de influencia y que llegue a la sociedad. Y eso es siendo un ejemplo. Cada vez más estoy eh, convencido que la única manera de argumentar por cualquier cosa es ser un ejemplo de ella. Es lo único que da autoridad y credibilidad. Entonces, si yo siento que la cultura es utilitarista y que eso trae consecuencias negativas para el florecimiento humano, mi primer paso es no serlo y mostrar cómo yo florezco y la gente que me rodea florece. Y eso me va a dar credibilidad. Es como decir, si yo creo que la dieta tradicional causa consecuencias negativas, mi primer esfuerzo tiene que ser de hacer una dieta más sana, convencerme yo de que es más sana, y mostrar mediante mi energía, mi salud, que en realidad tengo razón, y que la gente alrededor empiece a decir, ay, ¿qué estás haciendo? Por qué es que ahora se te ve mejor, más en forma, más saludable, con mejor energía, duermes mejor, lo que fuera? Entonces, con el mismo proceso, yo sugeriría que cualquier cambio social empieza con un cambio personal que se expande a la comunidad, ¿no? El Dalai Lama tiene una frase hermosísima que dice, este, lograr la paz mundial a través de la transformación individual de las personas es sumamente difícil, pero es la única forma. Y me encanta ese como cambio de dirección, porque dice, es muy difícil, y dice, bueno, entonces busquemos algo más fácil. Sí, es muy difícil, pero no hay otra manera. Entonces yo también creo que la transformación cultural por medio de la transformación individual es muy difícil, pero no hay otra forma. Gracias, Fred.